Pues ya estamos de vuelta aquí en el estudio, seguimos hablando de Tajamar. María Emilia, Mireya, decíamos que hay muchas dimensiones desde las cuales se puede analizar este tema y al final del bloque anterior, María Emilia, apuntabas a la dimensión social. Nos decías, se sabe que bueno, lo que ha pasado en Tajamar, si bien ha tenido una atención especial por parte de la opinión pública, no es el único evento que está sucediendo hoy mismo, ahora mismo en México, y decías, y también sabemos que hay ya sociedades, colectividades que están intentando llamar la atención sobre lo que está pasando en sus propios territorios. Ayúdenme a ver esa dimensión social. Me interesa mucho las dos caras del asunto, la que Mireya advertía, que era la del impacto que tiene en la vida de las personas, y la que tú advertías, María Emilia, que es la de la resistencia de las personas a que esto se siga reproduciendo. ¿Qué me podían decir por ahí? Yo te podría decir que ya en el territorio nacional tenemos en Chacagua un ejemplo de cómo tú puedes aprovechar para el turismo al manglar. Solo ubican Chacagua. Guerrero. Guerrero, está perfecto. Sí. Okay. Entonces, esto es muy interesante porque algunas de las personas que están pidiendo que no destruyan sus manglares y que mejor se atraiga a un turismo ecológicamente responsable, están tomando a Chacagua como ejemplo. A mí me encanta que ya tengamos este ejemplo aquí, porque había también islas del Caribe que estaban explotando sus manglares de manera turística, de manera fabulosa, sobre todo para este turismo europeo que está buscando este tipo de experiencias tropicales, pero muy amigables con el ambiente, ¿no? Y México, que es tan rico en recurso natural de manglar y de lo que quieras, pues en realidad va muy a la saga de este tipo de visión a la hora de hacer turismo. Entonces, en Chacagua lo que tú tienes es paseos por el manglar, explicaciones con biólogos que te dicen por qué es importante, qué es lo que le deja a la naturaleza, a la sociedad, el hecho de que tú tengas bien resguardado este ecosistema. Entonces, lo que están pidiendo las comunidades que viven cerca de un manglar y que también quisieran verse económicamente beneficiadas es que en lugar de que se les destroce, mejor se les conserve y se les permita que los desarrollos urbanísticos alrededor, digamos que convivan en un desarrollo sustentable, ¿no? En una posibilidad de equilibrio económico y ecológico con el manglar y el ecosistema en lugar de la destrucción total. Está bien, ninguno de los tres somos ni economistas, ni inversionistas, no, es decir, ni desarrollistas, pero... Mira, otro caso de éxito que vale la pena mencionar es el de Cabo Pulmo. Claro. En Cabo Pulmo se había planeado todo un proyecto de desarrollo de gran turismo, básicamente para el turismo norteamericano, y la comunidad, junto con un montón de especialistas de diversas universidades del país y de fuera del país, demostraron la riqueza que existía en el arrecife de esa zona, en el cual la comunidad había venido conservando a través de un turismo mucho más medido, controlado, básicamente de buceo, porque es una de las zonas arrecifales, es uno de los arrecifes más al norte que existen en el hemisferio norte, ¿no? Y la verdad es que ha sido interesantísimo cómo se ha recuperado. Hoy es uno de los arrecifes más ricos, más diversos. ¿Tiene desarrollo turístico de estas características? Tiene un desarrollo turístico muy pequeño, muy mesurado, muy controlado. Las visitas al arrecife son controladas. Es que quería hacer la pregunta. Y están totalmente empoderados los que originalmente eran dueños y poseedores de esos territorios. Porque quería hacer la pregunta, digamos, la más cínica, que es la que hacen muchos. Es decir, bueno, pero desde el punto de vista de los pesos invertidos y de los pesos que se obtienen, ¿se puede argumentar que este tipo de proyectos de alguna manera son equivalentes al otro tipo de desarrollos? Pues mira, yo digo que depende del lente con el que lo mires. A mí no me gusta esa mirada exclusivamente. Claro, pero es una de las miradas que están. Claro. Exacto, es una de las miradas que está, pero si uno evalúa el impacto que esto ha tenido en términos sociales y económicos, y en calidad de vida para la gente que no es la dueña de esos negocios, salimos perdiendo. Claro. Y como país también salimos perdiendo, porque muchos de esos desarrollos no están dejando las riquezas en el país. Y nos quedan los empleos pues pauperizados, ¿no? Sí, los desarrollos urbanos. En cambio, el esquema de Cabo Pulmo o de Chacagua pues es empoderar a las comunidades y que el recurso se quede en las comunidades. Okay. Entonces, no se generan los grandes millones, pero esos grandes millones, ¿para qué los generamos si no se están quedando en el país? O se están quedando en muy poquitas manos. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar totalmente la visión y tenemos que empezar a pensar justo
qué desarrollo queremos, qué una país visión más queremos amplia, ¿no? Y para qué el entendemos futuro. por desarrollo, María, Exacto. que también importa Así es, mucho, ¿no? por ejemplo, Tajamar, ¿qué nos está prometiendo con esta misma mirada, no? Nos está prometiendo que este desarrollo turístico va a dar de manera rápida 5,000, del orden de 5,000 empleos directos y otros 10,000 aproximadamente indirectos. Nuevamente, ¿cuál es el tipo de empleo que va a dar? Porque pues a lo mejor tampoco es el empleo con el que realmente esta comunidad va a resurgir, ¿no? Económicamente hablando, pero también esas familias, las familias que se van a mudar, que van a vivir ahí, que se van a ver beneficiadas inmediatamente con un trabajo, bueno, se van a quedar en la zona. Y cuando llegue la próxima tormenta tropical o el próximo huracán, también se van a ver terriblemente. Pero además probablemente no se van a quedar en la zona desarrollada. Ah, no, claro. Se van a quedar en la zona periférica. Por ¿no? supuesto. Es decir, Por que Supuesto, ya- la zona de servicios. Claro, es decir, ¿no? que es La lo que ha zona de sucedido servicio. en concreto, además en el Así caso de es. Cancún, digamos, ¿no? Bueno, Así Cancún es. es uno de los ejemplos de cómo ese desarrollo trae también una enorme cantidad de problemas porque nos genera un mundo paralelo que no se está favoreciendo de ese A ver, proceso. detengámonos un segundo en el punto porque vuelve a ser la dimensión social pensando en macro del proyecto. Es decir, Sí. cuando no hay una planeación incluyente, lo que tiene son además contrastes sociales brutales dentro de estas zonas, ¿no? Que además te generan problemas sociales muy fuertes también, porque la desigualdad pues genera problemas de seguridad, te genera problemas de capacidad de protección de tu propia población, de los propios ecosistemas, y se vuelven estas bolas de nieve perversas que se van generando cada vez más problemas y más problemas que van asociados precisamente a este proceso de segregación de una parte muy importante de la población, de los beneficios que tienen estos grandes desarrollos turísticos. Ahora hay una dimensión que me imagino que es ser dificilísima, que es la de oponer resistencia a los grandes poderes económicos. María Emilia, ¿cómo? ¿Por dónde empezar? Porque yo me imagino que llegan los inversionistas, ofrecen cualquier cantidad de cosas, pero además también presionan por todos lados. Es decir, ¿cómo resistir legalmente o no, digamos, pero cómo resistir este tipo de inversiones? Sí, yo quiero pensar, o sea, sé que es posible, pero quiero pensar que como mexicanos no nos ganaría la inmediatez, pero desafortunadamente sí nos gana. Es decir, el funcionario que está sentado y recibe a estas personas que pueden ofrecer en el momento cualquier cantidad de beneficios, pues desde luego puede caer en esta tentación. Cuando está el desconocimiento de, como Mireya decía, de los estudios de Ezequiel Ezcurra, de lo que realmente él también, que tiene que responderle como funcionario público a la población, se está ahorrando en el combate y en el freno del riesgo de lo que es para una población el hecho de tener, por ejemplo, una inundación terrible por un huracán, ¿no? Cuando te dan el dinero contante y sonante de frente, pues pareciera que estás ganando de manera muy rápida y desafortunadamente en México eso, pues, bueno, es histórico, ¿no? O sea, tendemos a hacerlo de esa manera. Cuando en realidad lo que tú también puedes ofrecer, pero ya te lleva a, por ejemplo, entender un poquito más de ecología, de ciencia y demás, como funcionario público, comprender esto, lo que tú puedes comprender es que hay muchísimas posibilidades económicas en la conservación de los manglares. El manglar en particular, podríamos hablar de cualquier ecosistema, pero yo me voy a referir al manglar, Pedro, porque el manglar es el criadero, es la guardería de muchísimas especies económicamente importantes, que además de que son especies que entonces se comercializan, se compran y se venden, nos dan de comer, o sea, le dan de comer a la población. O sea, me están llevando a ver este problema no desde la perspectiva de los beneficios que genera, sino los enormes costos que tiene este tipo de proyectos. Mireya. Exacto, yo creo que estos proyectos tienen enormes costos naturales, ambientales, pero también Los tienen beneficios son enormes aparentes, costos digamos. sociales. Sí. Y sí hay, por supuesto, beneficios económicos, pero cada vez estos beneficios económicos están más centrados en muy pocas manos. Y realmente las poblaciones no se están beneficiando de estos procesos y al contrario, se están viendo afectadas, como por ejemplo con el caso de la destrucción de las playas en la zona de Cancún, o por ejemplo con el caso de la destrucción de las zonas de manglares a lo largo de todo el país. Estamos empezando a ver estos problemas, los impactos de los huracanes, los impactos de los ciclones, la incapacidad de aprovechar de otra manera estos territorios que en otros países se hace y se hace con una mayor creatividad y mucho mejor. Claro, hay que resistir la tentación del cañonazo, ¿no? Pues aquí vienen los miles de millones de pesos de inversión que al final del día esa inversión le reditúa al que la invirtió. En el caso de Tajamar, en el caso concreto y a partir de lo que sabemos de la prensa, porque no sé que nos hemos metido a investigar al asunto, hay, digamos, gravita
en la discusión el tema de la corrupción o no? Mira, no sé si Pues. corrupción por vocación o por comisión o simplemente por ignorancia. Okay. Pero claramente la evaluación de la Que manifestación es otra de impacto manera de ambiental, responsabilidad de los... exacto, está muy mal hecha. O sea, realmente incluso en la propia manifestación de impacto ambiental que hace el promovente se reconoce que hay manglar. Y a la autoridad no le importó. O sea, sí, hagas el desarrollo, ¿no? A ver, Tenemos, adelante, yo te quería comentar, por ejemplo, que tenemos ya un tuit de Felipe Calderón que dice que él no habría autorizado jamás. pero se autorizó en Pero su se gobierno. autorizó, exactamente. Y también el actual secretario de la Semarnat, digamos, Así dijo, es. yo no lo hubiera Yo no autorizado lo habría jamás. Pero, autorizado. pero incluso en la época de Calderón, te digo que a nivel federal estaba como un punto del programa de desarrollo Que eso la no iba a conservación suceder. de los La manglares. conservación de los manglares. Pero ¿no? la autorización se dio durante ese... Exacto. Exacto. Entonces aquí es en donde entramos con estas contradicciones nacionales, ¿no? Porque por un lado, si tú dices, es que a mí me otorgan los permisos, yo lo promuevo y a mí me lo otorgan. Y por otro lado, también a nivel federal está la conservación de los manglares como un asunto prioritario que viene desde la presidencia de la República. Entonces, ¿cómo puedes ¿Cómo tú entender puede ser? estos dos mundos que están sucediendo en paralelo, ¿no? Y que entonces hoy golpean, porque claro que pareciera que en el caso Tajamar todo el mundo tiene un pedacito de razón. Pues sí, porque está el que puede esgrimir el permiso, pero está el que puede decir es que antes de ese permiso ya había un amparo, y está el que puede decir no es cierto, y yo invertí y a mí ahora me responden, etcétera, ¿no? Pero además es muy impresionante que todas las autoridades de alto nivel de antes y de ahora dicen, yo no lo hubiera autorizado. No, claro, porque es que es un despropósito haberlo autorizado. Entonces todo el mundo se está lavando las manos porque obviamente hoy a la luz de que esto emergió y se presentan todas las contradicciones que existieron, tanto legales como éticas, pues todo el mundo dice, ay, yo no fui, Pero yo no alguien hubiera puso sido. su No, firmita, claro, alguien es puso decir, su ¿no? firmita y la firmita fue pues en este caso, el que firmaba las evaluaciones de impacto ambiental de la Semarnat. No, es un caso impresionante. ¿Qué va a pasar, María Emilia? ¿Qué va a pasar con Tajamar? Es decir, ¿qué creen que va a suceder ya con el caso concreto? ¿A qué punto estamos? La dimensión política y mediática me parece que le ha dado un contexto especial al caso. ¿Qué creen que va a suceder ahí? Pues yo lo que creo es que independientemente de cómo se resuelva, Tajamar ya sembró un problema social serio, porque en la zona circundante o estás a favor o estás en contra de Tajamar, y eso ya genera una polarización social que no debería de haber ocurrido. Hay quienes sí quieren la inversión económica y el Así desarrollo entendido como infraestructura, etcétera, y hay Así quienes no es. lo quieren. Entonces, a nivel ecológico, El daño ya el daño es es un brutal, es terrible. Entonces, bueno, a Pero nivel es ecológico, reversible, pero ¿eh? ¿Es reversible? Es Si reversible. metieran freno de mano hoy, ¿se podría recuperar? Tú decías ya, María Emilia, que son muy nobles los manglares. Son en muy Centroamérica. nobles. Se podría hacer un buen diseño de restauración. Claro, no es de la noche a la mañana. No, o sea, es más fácil alrededor de destruir unos- que construir. Sí, claro. Ah, Pero esto no está perdido. Pero esto no está perdido. No, Ok. se sabe que en tanto el agua siga circulando, en tanto Y tiene todavía la se hayan ventaja de que está conservado. frente a la Sí. laguna de Nichupte. Entonces Así tiene es. muchas condiciones Como favorables para que se restaure el sitio. ¿Eres optimista? Yo soy muy optimista. O sea, ¿eres Con- optimista? ¿Crees que se va a poder frenar y que se va a poder recuperar el sitio? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que este es un punto de quiebre. Yo creo que la gente dijo basta, así no, este no es el desarrollo que queremos. Y yo creo que Tajamar se volvió, por eso está parado, se volvió un tema emblemático de la población de Cancún, pero también de la de Quintana Roo y también de la nacional. Sí. O sea, yo creo que hoy hay un sentimiento muy importante y muchos ojos mirando esto. Pronto vamos a tener la conferencia de las partes de biodiversidad ahí a un ladito. Entonces yo no sé con qué cara vamos a presentarle Claro. al mundo Tajamar, ¿no? Mientras estamos Estando al lado de la devastación de Tajamar, Exacto, digamos, ¿no? ¿no? Entonces, yo creo que yo quiero ser optimista, Ok. o sea, yo creo que sí, y porque además yo creo que sería un precedente maravilloso para dar ese giro que necesita el país hacia un desarrollo sustentable. Supongamos que Mireya tiene razón y se logra, no, yo quisiera Yo que también. la tengas, Sí. y se logra no solo frenar, sino que revertir. Sí. ¿Cómo lograr que lo que sucedió en Tajamar se contagie a otros de los lugares en los que esto está sucediendo? Es decir, cómo generar más allá del caso concreto expectativas, denuncias, presiones para que se meta freno de mano también a la devastación de otros manglares. Sí, mira, yo creo que aquí hay dos vías. Hay dos vías, pero que deben de ir en conjunto. Es decir, una es la divulgación del conocimiento científico. ¿Por qué?
Porque si la gente da por sentado que eso que está allí no me otorga nada, entonces puede, por ignorancia, tomar la decisión equivocada. Entonces tú tienes que saber que la existencia de eso te favorece y su ausencia tiene un costo y un costo económico. O sea, tiene un primero costo económico. visibilizar el valor de los Visibilizar el manglares, valor del importantísimo. ecosistema, Ok. porque lo damos por sentado. Y no hablo solo aquí del manglar, hablo de todos nuestros ecosistemas, pero el caso es el manglar. Y entonces, bueno, y para las pesquerías y demás tiene un valor verdaderamente altísimo, ¿no? La existencia de manglares. Eso por un lado. Por el otro, también acceder, porque también es cierto que, bueno, la gente necesita mejorar la calidad de vida, necesita trabajo, necesita fuentes de ingreso, etcétera, pero yo creo que se pueden hacer proyectos turísticos. Fonatur mismo podría empezar ya a cambiar la mirada, cambiar el paradigma, y entonces hacer el aprovechamiento del ecosistema en lugar de la destrucción del ecosistema. Se puede, se ha hecho en otros países, en México mismo, se ha hecho también de repente, son muy pocos los ejemplos, pero yo creo que la mirada debería dirigirse hacia allá, y entonces ya estaríamos hablando de un equilibrio entre economía y ecología, en donde entonces estaríamos haciendo un aprovechamiento respetuoso del recurso natural que tenemos en México. En 30 segundos, Mireya, el papel de las universidades, de la universidad en estos temas, ¿cuál debería ser? Mira, yo creo que es crucial. Nosotros tenemos que seguir generando la información que sostiene la importancia de estos ecosistemas y cómo se les puede utilizar de manera que podemos aprovechar estos espacios de una manera racional, de una manera ética, de una manera que tenga visión de futuro. Es decir, o sea, considerando la problemática social, considerando las problemáticas económicas, considerando el entorno natural, ¿qué opciones podemos generar? Yo creo que en eso la universidad, cualquier universidad, la nuestra fundamentalmente, pues la universidad del país, tiene que estar generando estas visiones y estas áreas de oportunidad en donde, como decía María Emilia, no podemos seguir desarrollándonos hasta como estábamos ahora. Ahora tenemos que, el paradigma ha cambiado, en el mundo, en todo el mundo hay un claro problema ambiental, el cambio climático es una consecuencia de ello y nos está obligando a repensar nuestra relación con la naturaleza y con el entorno. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Mireya Imaz. En verdad, gracias a ti. muchas gracias, María Emilia Beyer, por estar aquí en Observatorio. Espero que sigamos platicando de estos temas, porque son temas que nos interesan a todos. No sé usted, pero yo he aprendido mucho. He aprendido de Tajamar, pero he aprendido sobre todo la importancia de los manglares y de la relevancia que tiene repensar la manera en la que estamos desarrollando, porque así se dice, nuestro país. Vamos a un corte y ya volvemos. Está con nosotros para nuestra sección Desde el Campus, en esta ocasión María Marván, y vamos a hablar de otro tema, pero de un tema igualmente importante que además alguna conexión tuvo con este asunto, que es la Auditoría Superior de la Federación. Ya regresamos.